Bien chicos, vamos a empezar ahora con esta clase número 12 del curso de trigonometría. Vamos a empezar con este nuevo tema que son ángulos verticales. Bien, vamos a introducir este nuevo tema en el que también vamos a utilizar la resolución de triángulos rectángulos. Que si ustedes recuerdan en la clase anterior, estábamos utilizando para conocer los lados de un triángulo sabiendo cómo solo un ángulo y un lado. Y a partir de eso poder calcular los demás lados. Bien, entonces vamos a utilizar mucho esto aquí, pero no vamos a aplicarlo aún. Simplemente vamos a introducir el tema de ángulos verticales. Empezando por su definición. Bien, ¿qué nos indican aquí? Son aquellos ángulos agudos que se caracterizan porque uno de sus lados se ubica sobre la línea horizontal y el otro lado, llamado línea visual, en el mismo plano vertical. Ahorita lo van a ver más gráficamente en estos dibujos de aquí. Pero a ver, vamos a empezar primero con esto. Dicen que son aquellos ángulos agudos. ¿Agudos qué quiere decir? Menores que 90 grados, que se caracterizan porque uno de sus lados, porque recuerden que los ángulos están formados por dos rayos, por dos lados. Uno de sus lados se ubica sobre la línea horizontal, y el otro, llamado línea visual, en el mismo plano vertical, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Ahorita van a ver a qué me refiero. Cuando la línea visual se ubica por encima o por debajo de la horizontal, forman ángulos que se llamarán ángulos de elevación o ángulos de depresión respectivamente. Pero, bueno, ya, esa es la definición, pero vamos a ver mucho mejor aquí en los gráficos. Aquí tenemos el primer tipo de ángulo vertical, que es el ángulo de elevación. Y es justamente lo que nos indicaron. Miren, aquí está la línea horizontal. Y cuando la línea visual, que es esta línea de acá, se levanta por encima de la horizontal, por encima, ¿ven? Se le llama ángulo de elevación. Y el ángulo de elevación es este que está aquí, alfa. ¿Ya? Entonces por eso se le llama así. Aquí está la línea horizontal y la línea visual está por encima de la línea horizontal. Entonces por eso se le llama ángulo de elevación. Ahora, profe, ¿puede estar esa línea visual por debajo? Claro que también puede estar por debajo. Y en esos casos se le va a llamar ángulo de depresión. Bien, aquí tenemos la línea horizontal. Y ven, y aquí está la línea visual. Y si se dan cuenta que está debajo de la línea horizontal esta línea visual. Entonces por eso se le va a llamar ángulo de depresión. Bien, entonces tendríamos solamente estos dos tipos de ángulos verticales, el de elevación y el de depresión. Ahora, nosotros tenemos que aprender a poder utilizar estos tipos de ángulos en un problema, cuando nos indiquen. Por ejemplo, aquí tenemos este texto de aquí. Imaginen que no está todo este gráfico, simplemente está este texto. Y nos dicen, por ejemplo, si una persona de estatura 2 metros divisa lo alto de un edificio de altura H mayúscula con un ángulo de elevación de 20 grados, estando a 40 metros de su base. A ver, vamos por partes, ojo, vamos por partes. Me están indicando la estatura de la persona que va a visualizar lo alto del edificio, o sea, la punta del edificio, el último piso. Entonces, dibujamos a la persona con su respectiva altura. 2 metros, listo. Ahora, dice que visualiza lo alto de un edificio de altura H. Este es el edificio de altura H mayúscula, que bueno, ya no nos indican cuánto están midiendo, pero lo colocamos aquí a un costado. Y también lo dibujamos. Aquí está el edificio. Bien. Dibújalo a la distancia que quieras en realidad. Porque después tú puedes aquí colocar la distancia en la que están. No necesitamos que sea proporcional. ¿Sí? No necesitamos que sea proporcional. Simplemente así. De esta forma. Que el gráfico esté bien hecho. Ahora. Dice que con un ángulo de elevación de 20 grados. ¿Cómo eran los ángulos de elevación? Eran así, recuerda. Línea horizontal y la línea visual hacia arriba. Y eso es correcto, pues. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos una horizontal a la altura de los ojos del espectador, porque claro, dice que está visualizando, obviamente está visualizando con los ojos. Entonces, si colocamos la línea horizontal a la altura de sus ojos, va a haber una línea visual por encima. ¿Por qué? Porque obviamente el edificio es mucho más alto que la persona. Entonces va a haber una línea visual por encima de la horizontal que acabamos de trazar.
Por lo tanto va a ser un ángulo de elevación. Pero ya me están dando el valor, me están diciendo que es 20 grados. Entonces lo coloco aquí ese ángulo, lo coloco. Y por último me dicen que esta persona se encuentra a 40 metros de la base. ¿De la base de quién? Del edificio. ¿Cuál es la base? La parte de abajo, pues. Y se encuentra a 40 metros de distancia. O sea, de aquí hasta acá hay 40 metros. Por eso se indica aquí debajo 40 metros, ¿ven? Entonces, este texto de aquí se pasó a un gráfico de esta manera. Y a partir de aquí podemos incluso hallar la altura h, con la ayuda del ángulo, con la ayuda de su altura, con la ayuda de estos 40 metros. Pero bueno, esas aplicaciones que es justamente que se van a hacer con resolución de triángulos rectángulos que hemos visto en la clase anterior, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora, me conformo con que ustedes hayan entendido cómo es que hacemos este gráfico a partir de este texto, porque claro, la mayoría de problemas van a tener texto, pero no van a tener el gráfico. Bien, entonces tenemos que aprender a graficarlo. Ahora vamos con otro ejemplo. Aquí es distinto, miren, nos dicen que desde lo alto de una torre de 40 metros se divisa. Si te dan cuenta, ahora no se está divisando desde el suelo, se está divisando desde lo alto de una torre. ¿Ven? Hay diferencia. Entonces, se dice que desde esa punta de la torre se divisa. Y bueno, justamente me están dando que esta torre, que bueno, gráficamente es la Torre Eiffel, mide 40 metros de altura. Bien, hasta este punto, 40 metros de altura. Y desde este punto se está visualizando en el suelo un punto. Colocas el punto, ¿bien? Y te están diciendo que hay un ángulo de depresión de 40 grados. Claro, justamente eso se va a cumplir necesariamente. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos la línea horizontal, bueno, esto es importante. Nosotros tenemos que ver dónde vamos a trazar la línea horizontal. Eso nos va a indicar el problema. Donde nos diga que se está divisando, es que en ese lugar se va a trazar la línea horizontal. Si se dan cuenta, en este ejemplo anterior, la persona estaba divisando, entonces aquí teníamos que trazar la línea horizontal. Pero ahora me están diciendo que se está divisando ¿desde dónde? Desde la punta de la Torre Eiffel. Entonces aquí trazamos nuestra línea horizontal. Y me dice que se visualiza un punto en el suelo con un ángulo de depresión de 40 grados. Esto también obviamente va a ser un ángulo de depresión. ¿Por qué? Porque si nosotros divisamos desde la punta de esta torre un punto en el suelo, obviamente la mirada va a ir hacia abajo, entonces va a haber un ángulo de depresión. Bien, entonces, si se dan cuenta, cada una de estas interpretaciones es siguiendo el razonamiento nada más de qué nos va indicando. Y claro, bueno, acá nos indicaron que este ángulo de depresión mide 40 grados. Y entonces lo colocamos. Y bien, ahora con eso, miren, con eso podríamos hallar la distancia de acá hasta acá. O incluso esta distancia de aquí, esta hipotenusa, porque es una hipotenusa. Podríamos hallar esa distancia porque conocemos este ángulo y conocemos esta altura. Pero como ya les dije, eso vamos a ver unos ejemplos muy similares en la siguiente clase. Por ahora necesito que ustedes sepan graficarlo. ¿Sí? Entonces con estos dos ejemplos son los más generales con los que más se va a trabajar. Y bueno, ya con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Ya les enviaré una actividad, tal vez para que grafiquen un tipo de problema como este. Y esto sería todo.